Ahora pasémonos ya a las vías biliares, el hígado, las vías biliares y el páncreas, que son las glándulas digestivas, las glándulas que están conectadas prácticamente con el duodeno, ¿no es cierto? Vamos con el hígado primero. Recordemos nada más. Aquí es importante, ¿no? Y todos sabemos que el hígado tiene varios lóbulos, y ustedes anatómicamente seguro ya lo han estudiado más de la cuenta, solamente quiero que veamos la irrigación para poder entender luego la histología, ¿ok? Entonces miren, esta es la arteria hepática, eso es la vena porta. Recordemos que todos los alimentos que se han digerido en el intestino entran a la vena porta, ¿no es cierto? Entonces la vena porta entra al hígado, ¿no es cierto? Y va a dar una serie de ramificaciones. Estas ramificaciones que ustedes ven acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Esto que ven aquí es lo que se llama la tríada portal, ¿ok? Entonces, este vaso que vemos acá cortado transversalmente sería una rama de la vena porta, ¿ok? Esta de acá sería una rama de la arteria hepática. Y eso de acá, esto verde, sería una rama del conducto biliar, ¿no? Cortado transversalmente. Toda esta estructura que ven acá, ¿sí? Es el lobulillo hepático, que es la forma más común de estudiar la histología del hígado. Entonces, aquí vamos a encontrar los hepatocitos formando como una especie de hileras, ¿no es cierto? Y entre esas hileras de hepatocitos va a entrar este sinusoide. Pero quiero que vean acá, el sinusoide no es más que el capilar que está saliendo de esta vena, ¿no es cierto? ¿O qué está entrando acá? El capilar, ¿sí? Entonces, luego, la vena centrolobulillar, o la vena central, ¿no? Pero se llama así, vena centrolobulillar, y toda la sangre va a ser recogida por la vena cava inferior, para sacarla del hígado, ¿no? Entonces, todos los lobulillos hepáticos, ¿no es cierto?, van a desembocar de la misma manera que esto a la vena cava inferior para sacar justamente la sangre, ¿no? Pero ven ustedes que eso sería el recorrido. Primero, ¿no es cierto?, es la vena centrolobulillar, después viene la vena sublobulillar, después viene la vena colectora, luego la vena suprahepática y finalmente la cava inferior, ¿no? Ese sería el recorrido de la sangre. Y miren ustedes acá, cuando entra la arteria hepática, que entra con sangre venosa, ¿no es cierto?, entra también igual, arteria hepática, arteria interlobar o interlobular, arteria interlobulillar, ¿no es cierto? Y la rama, ¿no es cierto?, de la arteriola hepática, ¿sí? Miren ustedes, y vierte la sangre al sinusoide, ¿sí? Y vierte sangre del sinusoide. Entonces, esa sangre es la que va a oxigenar a los hepatocitos, ¿ok? Bien. Otra cosa que quiero que vean acá, además, es el conducto, ¿no es cierto? Es el conducto biliar. Ahora, este ya no está entrando como eso, sino está saliendo. Entonces, sale el conducto biliar, ¿no es cierto? Conducto biliar acá, este de aquí sería el corte transversal del conducto biliar, que entra al conducto biliar ya del lóbulo hepático, ¿no es cierto? Luego entran conductos hepáticos derecho e izquierdo, se juntan, ¿no es cierto? Después tenemos el conducto hepático, ¿sí? Y miren ustedes, de ahí la bilis va al conducto cístico, y del conducto cístico se almacena en la vesícula biliar, ¿ok? Y cuando se secreta, porque esta es solamente un lugar de almacenamiento y de concentración de la bilis, ¿no es cierto?, baja la bilis por el conducto cístico al conducto colédoco, ¿no? Y del conducto colédoco se habla en la válvula, ¿no?, del esfínter de Oddi, ¿no es cierto?, en el duodeno, ¿no? Y por acá entra lo del páncreas, ¿ok? Entonces, si hemos entendido este esquema, se nos va a hacer mucho más fácil entender el resto. Entonces, todo el mundo sabe, el hígado es un órgano grande, no es la glándula más grande de nuestro cuerpo,
pesa 1,5 kilos aproximadamente, casi el 2% del total de nuestro cuerpo, tiene una serie de funciones, no solamente metabólicas, sino también hormonales. Recuerden que hay hormonas que se producen en el hígado, ¿no es cierto? Dice, se encuentra en el tercio superior derecho del abdomen, el hipocondrio derecho, bajo la quinta costilla, mide de 10 centímetros de alto, 12 a 15 centímetros de fondo, 15 a 20 centímetros de lado, ¿no? Y está rodeado por la cápsula de Gleason, que es un tejido conectivo denso, ¿no es cierto? Organizados en lobulillos hepáticos, que es el lobulillo hepático clásico, ¿no? Entonces de acá es el lobulillo hepático clásico, ¿no? Que en los extremos, en los vértices, podríamos decir así, de esta figura geométrica, vamos a encontrar las tríadas portales, ¿no es cierto? Las tríadas portales. Ese es el espacio porta, entonces. Estos son los espacios porta. Y en el centro vamos a tener a la vena centrolobulillar, donde están desembocando, ¿no es cierto?, los hepatocitos que están formando las columnas, estas columnas, ¿no es cierto?, de hepatocitos, y entre las columnas están los sinusoides. Entonces, quien desemboca en la vena centrolobulillar van a ser los sinusoides, ¿ok? Otra forma de estudiar al páncreas, pero más bien por su recorrido biliar, ¿sí? Este es recorrido de la sangre, ¿ok? Y más de la forma como se recoge la sangre venosa, ¿ok? Aquí es la bilis. Entonces, si queremos estudiar el recorrido de la bilis, usaríamos otro patrón, que es el lóbulo portal. El lóbulo portal es una figura triangular, como ustedes observan acá, ¿no es cierto?, cuyos vértices son, ¿no es cierto?, en este caso, una vena centrolobulillar, el otro extremo tiene otra vena centrolobulillar, y el otro extremo tiene otra vena centrolobulillar. Y en la base, en el centro de la base, vamos a encontrar una tríada portal, donde va a haber, por supuesto, un conducto biliar. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Pero cuando quiere uno estudiar la patología y la fisiología del hígado, sobre todo la parte patológica, cuando queremos ver cómo se dañan los hepatocitos, cuáles son los daños de los hepatocitos, normalmente se usa esta otra forma de distribución del hígado, que es el acino hepático. ¿Ok? En este acino hepático, el acino del hígado, lo que se tiene en cuenta es la irrigación. Entonces, partimos, ¿no es cierto?, en el centro tenemos la tríada hepática, donde tenemos la rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y el conducto biliar, ¿no? Pero lo que nos interesa acá es la irrigación, no nos interesa la bilis. Entonces, dividimos nos vamos a unir, ¿no es cierto?, a esta tríada con dos venas centrolobulillares que están en la misma dirección, en la misma recta, ¿ok? En la misma recta. Entonces, uno de los extremos, ¿no es cierto?, donde está la vena centrolobulillar y el otro, ¿no es cierto?, nos permite dividir a este rombo, porque es un rombo, como una especie de un rombo, que aquí está en forma de una elipse, ¿no? Pero le llaman también el rombo de Rapoport, ¿sí? Rapoport era un médico especialista, o sea, un estudioso del hígado, ¿no es cierto? Y lo divide en tres zonas. La zona 1, que es la zona más irrigada, con mayor oxigenación. La zona media, ¿no es cierto? La zona 2, que es la que tiene menor cantidad de oxígeno, pero todavía todavía llega una buena cantidad de oxígeno, y la zona 3, que es prácticamente la que tiene menor cantidad de oxígeno, o sea, la que está menos oxigenada, ¿ok? Entonces, es la región donde prácticamente vamos a medir la concentración del oxígeno, o sea, entonces se basa, como te digo, en la irrigación, pero vemos la concentración de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes serán las más sensibles a la falta de oxígeno, a la hipoxia? ¿La zona 3, la zona 2 o la zona 1? Definitivamente la zona 3, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por eso es más, ¿cómo le digo?, más útil cuando uno quiere ver justamente
patología, sobre todo hepática. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, ese es, ¿ve? En la zona 1 dice, ¿no? Que es la periportal, los hepatocitos sintetizan activamente glucógeno y proteínas plasmáticas, porque tienen mayor cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? La concentración de oxígeno es sinusoidal, es muy alta en los sinusoides. La concentración de oxígeno es muy alta en los sinusoides. En la zona 2 es en la zona intermedia. Y la zona 3, que es la zona que drena justamente a la vena centralobiliar, ¿no es cierto?, a la vena central, es la región donde el oxígeno o la concentración de oxígeno es más pobre, ¿no es cierto? La zona 3 juega el rol de detoxificación de los hepatocitos. Son susceptibles, ¿no es cierto?, a los cambios causados por la hipoxia. Entonces, aquí, miren, entonces cuando hay un daño, sobre todo por alguna droga, algún medicamento, ¿no? Las que sufren mayor daño son estas, porque estas son las que se van a encargar de la detoxificación. ¿Ok? Muy bien, y aquí igual, ¿no? Aquí están los tres modelos, ¿no? Acá el lobulillo hepático, ¿no es cierto? El lóbulo portal, que es este de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? No, todos son los lobulillos. Estos son los de Rapoport. Acá, aquí, el triángulo que se ve blanquito acá. Este es el lóbulo de Rapoport, aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí, aquí el acino hepático o del hígado o el rombo de Rapoport, ¿no? ¿Ok? Y además les he explicado por qué se divide así. Entonces vamos a ver el hepatocito. El hepatocito es una célula poligonal, miren aquí, para poder entender la histología, también es importante que miremos esto. Este es el hepatocito, ¿ok? Que está formando la columna, ¿no es cierto? Y aquí, miren, acá se supone que debe haber otro hepatocito, acá otro hepatocito, por aquí hay otro hepatocito, miren, y entre hepatocito y hepatocito, lo que hay, miren, por favor, es un canalículo biliar. No hay que confundirnos canalículo con conducto biliar. El canalículo, nada más que es un espacio rodeado por microvellos que se forma entre dos hepatocitos. Y aquí, para evitar que la bilis vaya por cualquiera de estos lados, hay uniones estrechas, ¿no? Uniones estrechas, uniones muy cerradas para evitar que la bilis pueda pasar a cualquier lado. Miren, entonces está claro eso de acá. Ahora, en cambio, esto de acá es un sinusoide, este es otro sinusoide, y por acá hay otro sinusoide. Entonces, estas células que están acá son las células endoteliales. Esto de acá son células endoteliales. Pero recordemos que se llaman sinusoides porque las células endoteliales tienen poros y su membrana basal está incompleta, ¿no? Por eso se llama sinusoide. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, no se ve parte de la membrana basal, no se ve la membrana basal de este endotelio. Y ese espacio, por favor, miren, entre espacio del hepatocito y la célula endotelial del sinusoide, eso es lo que se llama el espacio de Dice. Esto de acá se llama el espacio de Dice. Muy importante, ¿ok? Porque aquí vamos a encontrar las células de Ito, ¿cierto? Que ahora lo vamos a ver más tarde, ¿ok? Que es una célula importante que tiene que ver con el almacenamiento de la vitamina A, pero que también juega un rol importante en las patologías del hígado, ¿no? ¿Ok? Sobre todo en la fibrosis del hígado. Entonces, cuando vemos aquí el hepatocito, miren, el núcleo es un núcleo muy activo, con abundante eocromatina, poca heterocromatina, rodeada por retículo endoplasmático rugoso, porque recuerden que aquí se sintetizan muchas proteínas, ¿no? Retículo endoplasmático liso, porque también se producen las lipoproteínas, recuerden. Abundantes mitocondrias, ¿no? Dicen que hay como 2000 mitocondrias por cada hepatocito, ¿sí? Luego tenemos también glucógeno, depósitos de glucógeno,
grasa, triglicéridos en gotitas de grasa, porque recuerden que el hígado también almacena grasa, lisosomas, peroxisomas, que son muy comunes, porque recuerden que el hígado es un órgano detoxificador, entonces el retículo endoplasmático liso y también los peroxisomas juegan un papel importante en la detoxificación. ¿Ok? Entonces aquí miren, a mayor, ya la microscopía electrónica, se ve acá el retículo endoplasmático rugoso, aquí las mitocondrias, estas zonas seguro que tienen retículo endoplasmático liso, miren la cantidad de mitocondrias, miren se ve. Y estos de aquí, que se ven con unos núcleos así negritos, son los peroxisomas y estos de acá son los lisosomas. Miren, aquí el hepatocito con otro hepatocito, pero miren acá, acá con otro hepatocito, con otro hepatocito. Esto de acá, ¿sí? Esto sería el sinusoide. Y aquí esta célula que está llena de ese lípido que es vitamina A posiblemente, ¿ok? Estas son las células de Ito, de aquí, eso de acá, ¿sí? Entonces, esto que está en este espacio sería el espacio de Dice, ¿no? ¿Ok? Entonces se ve que todo lo que hace el hígado, desaminación de aminoácidos, síntesis de proteínas plasmáticas como la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, la protrombina, que tienen que ver con la coagulación, ¿no? Y metabolismo de carbohidratos, ¿no? La homeostasis de la glucosa. Recuerden que aquí se almacena la glucosa y es el lugar principal, ¿no? Donde vamos a producir la glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno, la glucogenólisis, cuando actúa el glucagón, ¿no? Y la gluconeogénesis, ¿no? Que se forma prácticamente glucosa a partir de los lípidos, ¿no es cierto? Cuando actúa justamente las hormonas de la suprarrenal, ¿no? ¿Ok? Los glucocorticoides, ¿ok? En el momento del estrés, por ejemplo. Entonces, eso es más que un metabolismo de lípido. Recuerden que se forman las lipoproteínas, ¿se acuerdan? El colesterol, la vitamina A, la vitamina D, la detoxificación de las drogas, síntesis de la linfa, su proteína, síntesis biliares, ¿no? De la bilis, principalmente, ¿no es cierto? Y en la excreción de la bilirrubina. Entonces, tiene una serie de funciones el hígado, ¿no? Ahora, entre las funciones más importante, bueno, podríamos decir más resaltante, la de la bilis, que recuerden ustedes, primero la bilis se secreta en el mismo hepatocito, o sea, el hepatocito es la que produce la bilis, ¿ok? De ahí pasa a los canalículos biliares, ¿no es cierto? ¿Ok? Que vamos a encontrarlo entre dos hepatocitos, ¿ok? Y luego de ahí va a ir a los espacios porta, que es donde vamos a encontrar el conducto biliar, ¿ok? Los sinusoides hepáticos, recuerden, llevan la sangre de la vena porta, pero también transportan la sangre de la arteria hepática, ¿no es cierto? ¿Ok? Podríamos decir que hay tanto sangre venosa como sangre arterial, ¿ok? Y la sangre venosa se va a vertir justamente a la vena centrolobulillar. Esto es un canalículo biliar. Miren ustedes, es un canalículo biliar. Las células epiteliales que tapizan el canalículo biliar con sus microvellos. Miren ustedes acá, miren aquí a mayor aumento, miren la cantidad de microvellos que tienen estas células, ¿no? Y tienen también otras terminaciones que le aumentan la superficie. ¿Sí? Miren. ¿Ok? Entonces, eso es el canalículo biliar, una sola capa de células, ¿sí? Aquí vemos algunas fotografías al microscopio de luz, pero de cortes en plástico, ¿no? Acá están los hepatocitos y aquí están los canalículos biliares. Ojo, este es un sinusoide, este es otro sinusoide, este es otro sinusoide y este es otro sinusoide. Y posiblemente aquí, esta de acá, la más coloreadita, sean las células de Kupffer, ¿no? Que son los macrófagos que vamos a encontrar en los sinusoides del hígado, ¿no? Todas estas son los hepatocitos, ¿ok? Aquí, teñido especialmente para ver el recorrido del canalículo biliar, miren, ¿sí? Miren cómo está, entre los hepatocitos, ¿no? Entre los hepatocitos. Esta es la vena centrolobulillar, acá están los hepatocitos, miren, los hepatocitos, y esto es la vena. Todo esto de aquí son células endoteliales.
¿no? De acá, esta de acá, estos núcleos corresponden a las células, a los núcleos de las células endoteliales que tapizan esta vena centrolobulillar o vena central del lobulillo hepático. ¿Ok? Y miren aquí el hígado, ¿es cierto? En un corte histológico, donde podemos reconocer aquí las triadas. Miren acá, acá, acá. Acá se ve las venas centrolobulillar acá, miren, ¿sí? Y los hepatocitos. Esto es con una tricrómica, se nota claramente los lobulillos. Miren cómo se notan los lobulillos y las columnas de los hepatocitos, y esos espacios blancos que hay entre las células colonialitas serían los sinusoides. ¿Ok? Todo este es tejido conectivo. En el cerdo es donde se ve mejor los lobulillos, porque están rodeados por abundante tejido conectivo, y entonces los tejidos conectivos como que forman perfectamente el lobulillo. En el humano no es tan perfecto los lobulillos, ¿no? Es medio deforme, entonces hay que hacer un esfuerzo para poder tener un lobulillo. Pero miren, vena centrolobulillar, vena centrolobulillar, vena centrolobulillar, vena centrolobulillar, ¿ok? Y aquí, en donde no se nota, ¿no? Donde se ve más celeste, donde es tejido conectivo, porque el colágeno se colorea de celeste, aquí estarían los espacios porta, con sus triadas portales. Aquí igual, ¿no? Acá están las columnas de Remarque, se llaman así, ¿ok? Columnas de Remarque, acá los sinusoides, miren, los sinusoides, ¿ok? Y acá la vena centrolobulillar. Entonces los sinusoides se abren a la vena centrolobulillar, ¿sí? Acá un espacio porta, miren, una vena, ¿no? Una vena, una arteria, miren, la arteria, y este de acá, conducto biliar. ¿Cómo reconozco? Ah, porque el conducto tiene epitelio cúbico, miren, epitelio cúbico. La arteria, ¿por qué la reconozco? La arteriola, mejor dicho. ¿Por qué lo reconozco? Por las fibras musculares lisas, ¿no es cierto? Y la vena, la vénula, en este caso es una vénula, ¿no es cierto? Porque las paredes son más delgadas y tienen una forma más deformada, ¿no? ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Miren, miren cómo se abre, miren cómo se abre aquí, todo es una vénula, que se abre a esta vena, a esta vénula, y todo esto sería la triada, ¿no? Acá hay conducto biliar, eso también es otra ramita del conducto biliar, ¿sí? Ahí están las células, los hepatocitos, miren cómo se ve así como vidrio esmerilado. Uy, se apagó. ¿Y por qué se apaga? Claro, ¿no? No, miren, se ve así como un vidrio esmerilado, y esos espacios blancos es por la presencia del retículo endoplasmático liso. El hepatocito tiene mucho retículo endoplasmático liso. Aquí estas células que están coloreadas con tinta china son las células de Kupffer. Entonces, ¿dónde están? En los sinusoides. Todas esas líneas, claro que no son paralelas, ¿no es cierto? Pero todo eso es los sinusoides, ¿no? Y ahí se ven justamente las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado. Todo el hígado está sostenido por fibras reticulares, ¿ok? Entonces tiene muy poco estroma, miren, alrededor de las venas centrolobulillares y entre los hepatocitos, miren aquí, todos son fibras de colágeno tipo 3, fibras reticulares. Miren a mayor aumento cómo se ven las fibras reticulares, ¿no? ¿Ok? Entonces son fibras reticulares del estroma del hígado. Aquí se ve en un corte a mayor aumento, hecho un plástico, los hepatocitos con sus gotas de grasa, miren ustedes allí, ¿ok? Aquí se ve el sinusoide, aquí se ve dos células de Kupffer, y eso de acá es una célula endotelial, y eso de acá un glóbulo rojo. ¿Ven? Y todos en ese hepatocito. Y ahí se ven las gotitas de grasa. O sea, normalmente hay grasa porque se almacena grasa en el hígado, pero poco. Pero cuando ya comenzamos a almacenar más grasa porque tenemos una dieta rica en carbohidratos, pues se hace el hígado graso, ¿no es cierto? Y el hígado graso puede ser clasificado, ¿no? De acuerdo a la cantidad de grasa que haya, ¿no? Miren aquí en la microscopía electrónica,
Miren, acá está un hepatocito, acá otro hepatocito, aquí otro hepatocito, y estos son los microvellos, ¿no es cierto? Estos son los canalículos biliares. Miren, los canalículos biliares cortados, ya no transversales, sino en forma longitudinal. Pero antes que se convierta en canalículo biliar, la bilis es vaciada, ¿no es cierto?, a un espacio que se llama el canal de Hering. Y el canal de Hering, ¿no es cierto?, primero es con canalículo biliar, después el canal de Hering, y después el canal de Hering viene al conducto biliar. Así es el recorrido de la bilis, ¿ya? Canalículo biliar, que es este de acá, después el canal de Hering, que aquí no se ve, ¿no es cierto?, ¿ok? Y luego el conducto. El conducto es el que está tapizado por epitelio cúbico. Y esta es la célula de Ito, ¿bien? Ahí está la célula de Ito. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entre el sinusoide y el hepatocito, ¿no es cierto? Que es justamente el espacio de Dice, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí, miren, miren, en ese espacio, en el espacio de Dice, miren cómo es la célula, ¿sí? Entonces ahí se ven las microvellosidades, todo eso, el espacio Dice tiene muchas microvellosidades, ¿no? ¿Ok?